¿Qué tal, Lucila, Jorge Benedetti, Rodolfo Colangelo, Vivian Elem te saludan? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, contanos, bueno, vos decías que está de moda, parece, ¿no? Las reformas previsionales. Bueno, algo que ver, algún parentesco entre modelo proyecto político y proyecto político de Nación y la provincia de Santa Fe debe haber, ¿o no? Sí, me parece que sobre todo esto del clima de época que determina también las decisiones muchas veces de gobiernos o que están compuestos por partidos que tienen una tradición popular, que vienen de haber defendido otras banderas, al menos discursivamente, como es el caso de lo que está sucediendo en Santa Fe, porque bueno, de Milei uno podía esperarse tranquilamente todo lo que está haciendo porque él lo dijo siempre, digamos, no llegó a la presidencia de la Nación diciendo que iba a hacer otra cosa más que lo que está hoy llevando adelante, pero sí lo que sucede hoy en nuestra provincia es que tenemos un gobernador que llegó a ese lugar con un discurso absolutamente distinto con respecto, en este caso, a lo que son los trabajadores públicos, los docentes, los policías, los médicos, digamos, todos los que componen la planta estatal, a quienes les prometió cuestiones diametralmente opuestas a las que está llevando adelante, que tenían que ver más bien con un reconocimiento del trabajo y también un reconocimiento material a través del salario y de las distintas condiciones que componen los derechos laborales, y hoy lo que se está realizando y las políticas que se están ejecutando son absolutamente en desmedro, digamos, de los derechos conseguidos, de la estabilidad salarial y de todas las cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo público. Y bueno, lo que sucedió en esta semana que acaba de terminar tiene que ver con un aspecto más, pero muy trascendente, que es la reforma previsional que se llevó adelante y que se aprobó por iniciativa del Ejecutivo, y que es claramente un recorte de derechos, un ajuste de jubilaciones y de salarios para el sector público. Diputada, lo que quería preguntar es, esto tiene que ver con un gobernador que no se atreve a exigirle la deuda a la nación para sus cajas provisionales y fuerza y provoca el semejante ajuste hacia adentro. ¿Esto es lo que se firmó en el famoso Pacto de Mayo? Sí, me parece que hay sobre todo una actitud de mucha resignación frente a lo que son las decisiones del gobierno nacional, que tienen que ver con una mirada muy unitaria de la Argentina y de desvalorización de lo público, donde una de sus expresiones es cortar, llevar a cero, digamos, las transferencias de recursos que le corresponden a las provincias, en este caso, en lo que tiene que ver con el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, digamos, de que hay no solo Santa Fe, sino muchas otras provincias que están en esta situación, que ANSES todos los meses, por acuerdos firmados previamente, por consensos fiscales previos, por leyes que así lo determinaban, ANSES tenía que transferir todos los meses digamos, el financiamiento del déficit de las cajas provinciales, porque las provincias financiamos con un porcentaje de nuestra coparticipación el sistema previsional nacional, es decir, los jubilados que cobran a través de ANSES. Bueno, y esto a partir del gobierno de Milei se llevó a cero. Siempre fue siempre fue una cuestión muy discutida cuál era la cifra mensual que ANSES transfería a las provincias, y siempre era menos, digamos, que los que las provincias esperaban, pero ahora se llevó a cero. Y frente a esta situación, lo que nuestro gobernador decidió fue, en vez de pelearse, digamos, de debatir en términos más contundentes con el gobierno nacional, fue descargar este ajuste hacia abajo, digamos, hacia los trabajadores y jubilados del sector público, que hoy van a tener que estar financiando como parte de sus ingresos una situación, digamos, de estabilización de un déficit que, por otra parte, nosotros entendemos que no es tan grave como lo quiso o como lo vende, digamos, el gobierno de Pujaro. Uh-huh. Y lo que hace el apoyo que tiene Pujaro tiene que ver con un gobierno de coalición, esa gran coalición que llevaron a las elecciones con el PRO, con el socialismo también, y ese radicalismo. Lo pregunto y recuerdo aquella descripción que había hecho una vez Cristina Fernández de Kirchner en una de sus apariciones, no la de ayer, del avance de este tipo de armados, como el de Perú, por ejemplo, con una diáspora en diputados y en las cámaras que hacían imposible gobernar. Esta entende socialismo, PRO y
y radicalismo con el gobernador Puyaro, ¿está funcionando, está gobernando la provincia? Sí, la verdad es que es una reedición de lo que fue en algún momento el Frente Progresista aquí en Santa Fe, que durante 12 años, entre el 2007 y el 2019, tuvo la gestión del gobierno de Santa Fe, donde el actor principal desarmado era el Partido Socialista. Todos esos 3 gobernadores fueron del Partido Socialista, y que después de la derrota que se da en 2019, y bueno, y un gobierno, la verdad, con malos resultados, digamos, y una gestión bastante crítica del peronismo en el periodo 2019-2023, vuelve, digamos, este frente que ahora tiene el nombre de Unidos, que suma al PRO, digamos, a lo que era el acuerdo del radicalismo y del socialismo y otros partidos más chicos de la provincia también, se suma al PRO y bueno, ahora es un frente cuyo principal actor es el radicalismo, con un gobernador que bueno, sobre todo sostenido, digamos, en algunos logros de su política de seguridad, está teniendo, digamos, tuvo, digamos, un muy buen resultado electoral y bueno, y al día de hoy un fuerte apoyo también de la población santafesina, que creo que en la discusión de la semana pasada tiene su primer cortocircuito, digamos, con algún sector de la población, pero que sí, digamos, están alineados todos los partidos de ese frente en estas políticas que se están determinando y bueno, y que también se expresa en una mayoría parlamentaria, donde las 2 cámaras, tanto de senadores, donde tienen una mayoría más fuerte y más consolidada, pero también en diputados, donde tienen una mayoría que no les permite llegar a los 2/3, pero que sí está ordenado, digamos, en el sentido de acompañar al Ejecutivo, y están de alguna manera siendo ejecutores también en este sentido en lo legislativo del punto de vista de los objetivos que viene señalando el gobierno, muchos de ellos que para nosotros son contradictorios con cosas que se hicieron en los anteriores gobiernos del Frente Progresista, como es el caso de esta reforma del sistema jubilatorio que modifica muchas de las leyes que habían garantizado conquista de derechos para algunos sectores y que habían sido sancionadas en aquellos años de gobierno del Frente Progresista. Diputada, ¿qué ocurrió con la denuncia que hace el bloque de Amalia Granata, donde dice que fueron registrados como en la votación, como con la abstención cuando ellos iban a votar en contra, y Amalia Granata sale a denunciar que la votación es nula por este motivo? Sí, la votación se dio en un contexto irregular, digamos, complejo, porque había una movilización muy fuerte afuera que, bueno, en algún momento tomó ribetes, digamos, más crudos y hubo ahí daños al edificio de la legislatura y estábamos, digamos, en un momento crítico. Ahí el oficialismo apura la votación utilizando un artículo del reglamento que le permite cerrar el debate, pero bueno, eso se dio con una bomba de estruendo explotando adentro del edificio de la Cámara, entonces había una situación muy compleja que evidentemente no fue el mejor contexto para que se lleve adelante la votación, y hay algunos sectores que quizás lleven esto a la justicia. Digamos, a mí me parece que es una discusión reglamentaria y de procedimiento que obviamente tiene que ver con que una ley que afecta derechos de determinado sector social no se vota con el acompañamiento de la gente, sino fundamentalmente con el rechazo, y que ese rechazo se expresa en una fuerte movilización, y que obviamente eso tiene como contraparte un fuerte operativo policial, digamos, y cuestiones a las cuales ya estamos acostumbrados en el sentido de que han sucedido muchas veces en nuestro país, y que obviamente en ese contexto las condiciones para votar no son las adecuadas y el debate no se desarrolla, digamos, en las mejores condiciones, pero tiene que ver con el malestar que genera el fondo de la cuestión, ¿no? Que es una reforma muy agresiva en contra de las condiciones para jubilarse de cualquier trabajador público, y que va a impactar de manera muy fuerte en los ingresos que tienen los trabajadores y los jubilados. Entonces, me parece que yo prefiero, digamos, focalizar en el fondo de la cuestión, que es un gobierno que está tomando una decisión que afecta negativamente a los derechos de trabajadores y jubilados, porque la realidad es que la mayoría en ambas cámaras la tienen, y más tarde o más temprano esto iba a suceder. Claro, pero le quería preguntar, diputada, ya corriéndonos puntualmente, pero sí
repitiendo la escena, esa velocidad con la que artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, apurémonos rápido porque están por entrar, parecía, ¿no? Por la sensación de riesgo y de gritos que se escuchaban desde afuera, similar a utilizando el artilugio o el artículo que le permite el reglamento, es decir, dejemos los discursos para después, primero votemos. Y me llama la atención que fue la primera moción de orden presentada por los diputados del PRO a nivel nacional para frenar lo que iba a ser una evidencia de quienes habían arreglado el voto con el presidente para mantener el veto a la reforma previsional y quienes iban a abstener. Propone una legisladora del PRO propone exactamente eso, dejar los discursos y votemos rápido, y por supuesto le votan en contra. Y pienso en esto, en la foto del presidente con los diputados que cambiaron su voto, en la foto con los senadores que hace después, en el asado que va a hacer ahora porque los va a invitar a los héroes que le dieron vuelta la votación. Y también vuelvo a la escena del jueves en la legislatura santafesina con la presidenta diciendo, bueno, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, bueno, chao, vámonos, y se van corriendo habiendo aplicado semejante reforma. Hablo de las formas de este anarcoliberalismo, no sé cómo llamarlo, tan brutal o tan alevoso, ¿no? Sí, ni hablar, digo, nosotros lo que pretendíamos en ese momento era que se pase un cuarto intermedio y que la sesión se pausara para, de alguna manera, también poder asumir la situación que se estaba viviendo, donde nadie quiere, digamos, que haya una cuestión conflictiva que involucre tampoco a quienes se están manifestando y demás, porque en todo caso lo que siempre se pretende es que las cuestiones puedan desarrollarse en un clima de la mayor pacificación posible, pero obviamente cuando es un tema tan complejo genera distintos tipos de reacciones. Me parece que en lo nacional, digamos, hay una situación mucho más crítica porque hay de alguna manera, por un lado, que lo podemos decir como una actitud bien de panqueque que han tenido algunos legisladores que directamente entiendo que venden su voto, ¿no? Para acompañar una decisión del presidente y que esto obviamente es rechazado por la sociedad también como una actitud, digamos, de la política que la deslegitima como práctica, digamos, y en el sentido de poder acompañar un determinado proyecto. Me parece que esas son cuestiones que están haciendo mella en la legitimidad y en la credibilidad que tienen los partidos políticos hacia la sociedad, y que eso puede darse tanto en las formas como en el fondo de las cuestiones que estamos discutiendo, pero que obviamente no van a darse sin resistencia, sin expresiones que de alguna manera rechacen el rumbo que se está tomando y que genera un enorme malestar en la sociedad. Y me parece que si los gobiernos no son capaces de ver esto y de hacerse cargo, obviamente vamos siempre a situaciones que son más complejas y más conflictivas en términos también de la relación de la sociedad con la política. Lucila, hablábamos antes de esto, de las formas y a dónde lleva el gobierno o el sector Milei a discutir en la oposición, ¿no? En la oposición amplia, todos los sectores de la oposición, que se están discutiendo siempre nimiedades o que no tienen que ver con el fondo de la cuestión, que es hacia dónde vamos y cuál es el proyecto o qué intencionalidad de implementar, qué modelo de país en profundidad quieren hacer. ¿Cómo ves el peronismo en Santa Fe, el peronismo nacional? ¿Se está viendo qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió y hacia dónde está la salida o cómo? Mira, yo creo que estamos en un momento difícil, digamos, para el peronismo. O sea, me parece que una cosa son las estrategias coyunturales que hay que darse para de alguna manera poder establecer ciertas limitaciones o poner un freno a determinadas avanzadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el gobierno de Milei. Y en ese sentido, a mí lo que me parece importante es que quienes están representando a la oposición, tanto desde el peronismo como desde otros partidos, esto me refiero en el plano nacional, puedan construir estrategias que les permitan generar mayorías, como lo que ha sucedido
bueno, inicialmente con la cuestión de los jubilados, que después, bueno, estuvo esta situación de los diputados que cambiaron su voto, pero creo que inicialmente se había logrado, digamos, la construcción de una mayoría que, aunque sea circunstancial, sirve para poner determinados límites, y lo mismo ahora con la cuestión del financiamiento universitario. Creo que eso es importante, que quienes están en los ámbitos legislativos no solo tenemos que dejar testimonio, sino que tenemos que tratar de construir estrategias que puedan al menos representar victorias parciales, ¿sí? en el sentido de poder establecer estos límites. Después me parece que hay un debate más grande y más subyacente que tiene que ver, bueno, con no solo cómo le ponemos un freno al gobierno de Milei o cómo construimos una opción electoral que nos permita ganarle a Milei básicamente, sino también con cómo construimos un proyecto de país que después pueda de alguna manera ser eficiente en el sentido de restablecer un diálogo con la sociedad y convocar a nuestro pueblo a formar parte de un proyecto transformador, que es en el fondo, digo, por lo cual militamos y por lo cual estamos en política, no solamente para ganar elecciones, sino también y fundamentalmente para poder transformar la realidad. Y me parece que ahí es donde el peronismo está quizás más desorientado, tiene sus principales desafíos en el sentido, bueno, de poder reconstruir esta idea de proyecto de país desde un lugar que esté situado en este tiempo, en este espacio, con esta sociedad. Digo, bueno, muchas de las cosas que se escriben o que se dicen últimamente, pero que la verdad es que nos llevó como muchos años darnos cuenta de que se había perdido esa sintonía con el momento histórico y con la sociedad, y tampoco estoy del todo segura de que eso sea lo que está orientando hoy el debate, ¿no? Me parece que el peronismo también tiene que bancarse esta crisis, este desierto de representación, que los nuevos liderazgos que emerjan tienen que ser más genuinos y más sustantivos en términos de lo que puedan expresar y proponerle a la sociedad, porque si no creo que el camino de degradación por el que está atravesando la política en general también va a atravesar y atraviesa el peronismo en las expresiones de las representaciones provinciales. También se ve eso. Digo, me parece que bueno, que no solo perdimos una elección, sino que estamos frente, digamos, al desafío político de poder reordenar el horizonte de nuestro partido, y creo que tiene que ser en diálogo con la sociedad, porque no puede ser solamente mirando nuestra doctrina y nuestra historia, sino que esto tiene que llevarnos a poder construir una propuesta que convoque, que identifique, que enamore también si se puede, pero que sobre todo le dé respuestas a la gente en términos de sus necesidades. Y me parece que estamos en pleno proceso. Yo la verdad es que no me preocupa tanto si este proceso es más rápido o más lento. Digo, me parece que es necesario para que el peronismo no pierda, digamos, su sentido histórico. Lucila de Ponte, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo, y espero que siga la construcción política en Santa Fe y recomponer el peronismo en Santa Fe, que ha sido tan golpeado. Sí, por supuesto, y hay que hacerse cargo de los errores cometidos y de los desafíos del futuro para que esto suceda. Así que bueno, esperemos estar a la altura. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, les dejo un saludo grande.